Bienvenido de nuevo a este espacio de palabra, silencio, oración, escucha y vida. Llegamos al sábado de esta semana 15ª del tiempo ordinario, cerrando así un itinerario que comenzó con la exigencia de una fe verdadera y que hoy culmina con la ternura infinita de un Dios que no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha que humea. Ayer contemplamos a Ezequías clamando desde el umbral de la muerte y a Jesús defendiendo la misericordia por encima de la rigidez de la norma. Hoy el profeta Miqueas denunciará con dureza a quienes planean la injusticia y despojan al pobre de su herencia. Y el Evangelio nos mostrará en contraste el rostro manso del siervo de Dios que no grita, no contiende y trata con infinita delicadeza a los débiles y heridos. Y quisiera que, como en cada sábado, volver mi mirada hacia María. La tradición de la Iglesia ha reservado este día de la semana para recordarla de manera especial. Ella, la sierva humilde del Señor, es también imagen viva de esa caña cascada que Dios nunca quiebra, sino que sostiene y eleva. Ella supo acoger en su propio corazón, sin ruido ni ostentación, la obra silenciosa y poderosa de Dios. Disponte una vez más a soltar el ruido de esta semana que termina. Respira profundamente. Deja que el silencio abra en ti un espacio donde la palabra de Dios pueda hablar. Comencemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Miqueas, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ay de los que planean la iniquidad y traman el mal en sus lechos. En cuanto amanece, lo llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y los usurpan. Codician casas y se apoderan de ellas. Oprimen al hombre y a su casa, al propietario y a su heredad. Por eso, así dice el Señor: miren, yo planeo contra esta raza una desgracia de la cual no podrá librar su cuello. No caminarán más erguidos, porque será un tiempo de calamidad. En aquel día se cantará contra ustedes una sátira. Se entonará una lamentación que dirá: estamos completamente arruinados. La parte de mi pueblo ha sido repartida. ¿Cómo me la han quitado? Nuestros campos han sido entregados a los que nos han deportado. Por eso ya no tendrán a nadie que trace por sorteo la parte que les corresponde en la asamblea del Señor. Es palabra de Dios. Miqueas, profeta contemporáneo de Isaías en el siglo VIII a.C., pero de origen humilde y campesino, a diferencia de Isaías, ligado a la corte de Jerusalén, denuncia aquí con especial crudeza la injusticia social de los poderosos de su tiempo. Terratenientes que, aprovechando su posición e influencia,
se apropian ilegítimamente de las tierras y las casas de los campesinos más pobres, violando así el principio fundamental de la herencia familiar en Israel, ligada a la distribución original de la tierra prometida entre las tribus. La denuncia profética es especialmente severa porque señala la premeditación del mal. Planean la iniquidad en sus lechos. Es decir, calculan fríamente su injusticia antes de ejecutarla, aprovechando cada oportunidad que su poder les ofrece. Dios responde con un anuncio de juicio que invierte exactamente la situación. Los opresores sufrirán ellos mismos la pérdida de su heredad y su humillación será cantada como una lamentación pública. Teológicamente, este pasaje reafirma un principio constante en toda la tradición profética bíblica. Dios es defensor de los pobres y de los despojados, y ningún poder humano, por consolidado que parezca, escapa finalmente a su juicio justiciero. La tierra, en la visión bíblica, no es una posesión absoluta del ser humano, sino un don de Dios confiado a su administración responsable y solidaria. Preguntémonos, ¿cuántas formas sutiles de planear la iniquidad podemos encontrar hoy en nuestras propias vidas? Pequeñas injusticias calculadas, aprovechamiento de posiciones de poder o influencia en perjuicio de los más débiles. Miqueas nos recuerda este día que Dios ve y finalmente hace justicia a quienes son despojados. Respondemos a esta palabra con el Salmo 10, en donde el salmista reclama en cierto modo a Dios su aparente indiferencia ante lo que sucede. ¿Por qué, Señor, te mantienes lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con soberbia, el malvado persigue al afligido, porque el malvado se jacta de su codicia, y el ambicioso blasfema y desprecia al Señor. Su boca está llena de maldición, engaño y fraude. Bajo su lengua hay opresión y maldad. Acecha en emboscada cerca de las aldeas. En lo oculto asesina al inocente. Sus ojos espían al desamparado. Pero tú ves, porque contemplas la aflicción y el dolor y los tomas en tus manos. En ti confía el desamparado, tú eres el auxilio del huérfano. El Salmo responde directamente a esa denuncia de Miqueas frente a esa aparente impunidad del malvado que oprime al débil. Y termina proclamando con fe, con fuerza, que Dios ve, Dios contempla y finalmente socorre al que es despojado y perseguido. Del Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos salieron y tramaron un plan contra Jesús para acabar con él. Al darse cuenta, Jesús se retiró de aquel lugar. Mucha gente lo siguió y él los curó a todos, pero les advirtió que no lo dieran a conocer. Así se cumplía lo que había dicho el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he elegido,
mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre esperarán las naciones. Es palabra del Señor. Este pasaje narra la reacción de Jesús ante la conspiración de los fariseos, quienes, tras la controversia sobre el sábado que escuchamos ayer, comienzan a tramar activamente su muerte. En lugar de responder con confrontación directa, Jesús se retira, continuando silenciosamente su ministerio de curación entre la gente y pidiendo discreción sobre los milagros realizados. Mateo interpreta este comportamiento como cumplimiento de la profecía del siervo de Dios del libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento sobre el Mesías esperado. Es notable que este siervo no se caracteriza por la fuerza, la contienda o el estrépito público, sino por una mansedumbre extraordinaria. No disputará ni gritará. Y sobre todo, por esa imagen conmovedora de infinita delicadeza hacia los débiles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea. Teológicamente, este texto revela el verdadero rostro del Mesías cristiano, radicalmente distinto de las expectativas de poder político o militar que muchos esperaban. Un Mesías que triunfa no por la fuerza, sino por la ternura, que no destruye lo ya frágil, sino que lo sostiene y lo restaura pacientemente. Esta imagen se conecta perfectamente con el Salmo de hoy. El Dios que no se olvida de los pobres se revela ahora en Jesús como el siervo que no quiebra al que ya está herido. Este día el Evangelio nos ofrece una de las imágenes más consoladoras de toda la Escritura para quienes se sienten frágiles, heridos y a punto de apagarse espiritualmente. Cristo no viene a quebrar lo que ya está roto en nosotros, sino a sostenerlo con infinita paciencia hasta restaurarlo plenamente. Profundicemos un poquito más en estos textos y dejémonos interpelar por la palabra. Las lecturas de hoy nos presentan una vez más el contraste entre la violencia calculada de quienes oprimen, los poderosos que despojan al pobre en Miqueas, los fariseos que conspiran contra Jesús en el Evangelio, y la ternura paciente de Dios que ve la aflicción del desamparado y que en su siervo no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha que humea. Esta semana hemos recorrido un itinerario profundo, desde la exigencia de una fe verdadera que rechaza el culto vacío, pasando por la firmeza ante el miedo, la humildad frente a la soberbia, el descanso confiado en medio del cansancio y el clamor sincero ante la muerte. Hoy todo este recorrido culmina con esta imagen bellísima. Dios mismo en Jesús se inclina con infinita delicadeza sobre nuestras propias fragilidades, sin quebrarlas, sino sosteniéndolas amorosamente.
Preguntémonos, ¿no somos muchas veces cañas cascadas, mechas que apenas humean, frágiles en nuestra fe, en nuestras fuerzas, en nuestra perseverancia? El Evangelio de hoy nos asegura que ese es precisamente el lugar donde Cristo se acerca con mayor ternura, no para condenarnos por nuestra debilidad, sino para sostenernos hasta que la justicia y la plenitud triunfen en nosotros. Te invito a preguntarte en el silencio de tu corazón, ¿en qué área de mi vida me siento hoy como una caña cascada o una mecha que humea, frágil y a punto de apagarse? ¿Soy capaz de confiar en que Cristo no viene a quebrar esa fragilidad, sino a sostenerla con paciencia infinita? ¿De qué manera puedo yo mismo, siguiendo el ejemplo del siervo manso, tratar con mayor delicadeza a las personas frágiles o heridas que encuentro en mi camino? Que estas preguntas nos preparen para descansar este fin de semana en la ternura infinita de Dios. Señor Jesús, siervo manso y humilde, vengo ante ti reconociendo mis propias fragilidades. Las veces en que me siento como una caña cascada, a punto de quebrarme por el peso de mis dificultades, o como una mecha que apenas humea con la fe y la esperanza debilitadas. Te doy gracias porque tú no vienes a quebrar lo que ya está roto en mí, ni a apagar lo poco que aún arde en mi corazón, sino a sostenerme con infinita paciencia hasta que tu justicia y tu amor triunfen plenamente en mi vida. Como el salmista, te pido que no te olvides de los pobres, de los desamparados, de todos aquellos que hoy sufren opresión o injusticia en nuestro mundo. Que mi propia vida sea también instrumento de tu justicia y de tu ternura hacia ellos. Y a ti, Santa María, sierva humilde del Señor, Madre que acogiste en silencio la obra poderosa de Dios en tu vida, te pido que me enseñes a confiar como tú confiaste, a esperar como tú esperaste, y a dejarme sostener por las manos de tu Hijo en cada fragilidad de mi camino. Detengámonos ahora en un tiempo más prolongado de silencio interior para cerrar esta semana descansando en la ternura de Dios. Repite suavemente la antífona del Salmo de hoy. No te olvides, Señor, de los pobres. Si lo deseas, puedes también en este silencio confiar a María cualquier fragilidad que hoy habite en tu corazón, sabiendo que ella, como caña sostenida por la gracia de Dios, intercede maternalmente por ti. No te olvides, Señor, de los pobres. La palabra de hoy nos invita a una conversión muy concreta. Imitar la ternura del siervo de Dios hacia los frágiles y comprometernos activamente con la justicia hacia los despojados.
En tu familia, identifica si hay alguna caña cascada resquebrajándose cerca de ti, un familiar frágil, desanimado, herido emocionalmente, y ofrécele esta semana un trato especialmente delicado y paciente, evitando todo juicio precipitado o exigencia excesiva. En tu trabajo, revisa si en tu posición actual ejerces algún tipo de poder o influencia que podría, aunque sea sutilmente, perjudicar a alguien más débil. Busca, siguiendo al profeta Miqueas, actuar siempre con justicia y respeto hacia la dignidad y los derechos de los demás. En tu comunidad, comprométete esta semana con alguna acción concreta de solidaridad hacia los más pobres o despojados de tu entorno, recordando que Dios no se olvida de los pobres y espera que nosotros tampoco lo hagamos. Y este sábado, dedica un momento especial a la oración mariana, quizá un Ave María pausado y consciente, confiando a María el cierre de esta semana y el inicio de la que ya viene. Que el final de este día nos encuentre no como quienes quiebran cañas débiles, sino como instrumento de la ternura y la justicia de Dios hacia los más frágiles. Escuchemos ahora a nuestros maestros espirituales de la tradición. San Bernardo de Claraval, gran devoto mariano, enseñaba que María es como el acueducto por el cual llega a nosotros toda la gracia de Dios, precisamente porque ella misma se dejó sostener como caña frágil por la fuerza silenciosa del Espíritu Santo, sin resistencia ni protagonismo propio, en total disponibilidad confiada. San Juan Crisóstomo, comentando la figura del siervo sufriente de Isaías, retomada en el Evangelio de hoy, subrayaba que la verdadera grandeza de Cristo se manifiesta precisamente en su mansedumbre. No necesita imponerse con estrépito, porque su poder es el poder silencioso y eficaz del amor que restaura sin destruir. Santo Tomás de Aquino, reflexionando sobre la justicia social exigida por los profetas como Miqueas, enseñaba que la propiedad privada, aunque legítima, está siempre subordinada al destino universal de los bienes creados por Dios, y que la usurpación de lo ajeno constituye una grave violación tanto de la justicia humana como del orden divino. San Juan Pablo II, gran devoto de María bajo el lema Totus Tuus, enseñaba que la Virgen es modelo perfecto de la Iglesia, precisamente en su capacidad de acoger sin ruido ni resistencia la acción transformadora de Dios en la historia, confiando plenamente en su fidelidad. Estos testigos nos recuerdan que la ternura de Dios hacia los frágiles y su exigencia de justicia hacia los pobres son dos caras inseparables de un mismo amor, encarnado perfectamente en Cristo e imitado maternalmente por María.
Y así cerramos esta semana de la palabra con una de las imágenes más tiernas y consoladoras de toda la Escritura. Cristo, el siervo manso de Dios, no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha que humea, sino que la sostiene con infinita paciencia hasta hacer triunfar en ella su justicia y su amor. Que Miqueas nos recuerde este día que Dios no olvida jamás a los pobres y despojados, y que nos comprometa a nosotros también en su causa. Que el Evangelio nos recuerde que en nuestras propias fragilidades, Cristo se acerca siempre con ternura, nunca con condena. Y que María, sierva humilde y caña sostenida por la gracia, nos acompañe maternalmente en el umbral de una nueva semana, enseñándonos a confiar como ella confió. Lleva contigo a lo largo de este fin de semana la certeza de que ninguna fragilidad tuya está fuera del alcance de la ternura de Dios, y que Él te sostiene hoy y siempre con manos de infinita misericordia. Que tengas un bendecido sábado y que la palabra de Dios siga resonando en ti. Hasta mañana, primero Dios.